Bien, la clase de hoy va a ser Estado, Sociedad y Cultura. Soy licenciado Ramírez José, instructor de residentes de las residencias de Enfermería y Medicina General Familiar y Comunitaria. Estado se puede conocer, se puede definir como un país soberano reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobiernos propios. También es una organización política con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica que posee un determinado orden social, político y jurídico orientado al bien social. Entonces, lo que se define como Estado tiene tres características, ¿sí? Una población, un territorio y el poder. Los poderes son tres: el poder jurídico, si alguien me ayuda, le agradecería. Esta clase la dimos igual el año pasado, así que sí, Mariana. Pero sí, vos podés creer que siempre me olvido. Ejecutivo, poder ejecutivo, judicial y me falta uno de los poderes. Legislativo. Legislativo, gracias. Bien, entonces, esta organización política se constituye en un determinado territorio y que tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Esto es algo muy importante porque como individuos nosotros pertenecemos a una sociedad, las cuales tienen sus reglas, sus leyes, sus obligaciones. También se denomina Estado al conjunto de instituciones públicas que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. ¿Quién me puede dar ejemplo de estas instituciones? ¿Algún ejemplo? ¿Quién nos otorga el permiso de conducir? Cuando perdemos el documento nacional. Uno es el registro civil. Ajá. ¿Quién más? ¿Algún otro? ¿Alguna otra institución? Seguridad vial, como Seguridad el que otorga el permiso de conducir. Muy bien. Registros de comercio, registro de sanidad. Muy bien, todas estas instituciones que nombraron son parte del Estado, que hacen, que regulan algunas leyes, algunas normas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que el Estado está inserto en la sociedad. Bien, para ir conociendo lo que hoy se conoce como un Estado, para ir tomando un poquito más de antecedentes, es bueno ir desde un principio para ver cómo fue evolucionando. Bien, en la época de la prehistoria no existía un concepto de Estado, no existían muchísimas cosas, bien. ¿Por qué no existía lo que era un concepto de Estado? Porque las personas eran nómades. Recordemos de que una de las principales características de estar reconocido como Estado, se necesita un determinado territorio. Un determinado territorio. Estas personas, al ser nómades, solamente tenían la noción de la supervivencia, no quedaban en un lugar fijo, no tenían limitaciones, no tenían territorio, ¿sí? Entonces no podían tener ningún orden jerárquico, no tenían un montón de cosas. Mientras que en el Neolítico, en la edad del Neolítico, se descubre la agricultura y la ganadería. Entonces empezamos a tener otras cosas. Empezamos a quedarnos en nuestros lugares, empezamos a sentarnos, pero todavía no era suficientemente grande.
estas cosas, este hecho de ir asentándonos, también dio la oportunidad de generar diferentes actividades, como la alfarería, la ganadería, el pastoreo, ¿sí? Ahí automáticamente empieza la separación, entre comillas, de clase, porque todavía teníamos las personas que iban en búsqueda de comida, como por ejemplo la recolección, afuera de las aldeas o la caza, pero también teníamos las personas que se quedaban en el lugar haciendo otras actividades, ¿sí? Pastoreo, el cuidado del ganado. Aquí empieza a verse esa separación de clases, como, por así decirlo. Mientras que en la edad de los metales, al crear ciudades, al verse un poco más formado, al crear fronteras, y al ser mucho más fuerte esta segregación o esta separación de actividades, iban siendo más marcados, vos ya te dedicas a tal cosa, vos ya te dedicas a tal cosa. Entonces empiezan a aparecer los líderes que tenían una cualidad. Estos líderes empezaban a tener un poder divino, ¿sí? Aquí es donde empieza la teología. Hay un punto muy importante que también empieza a denotar, que es la aparición de la escritura, que ya nos daría otras oportunidades, ¿sí? Ya las costumbres y creencias iban empezando a dejarse de pasarse de boca en boca y iban anotándose, ¿sí? Iban escribiéndose, se iban plasmando en determinados objetos. En la Edad Antigua, la escritura es algo muy importante porque ya evoluciona y da por asentado las leyes. Estas leyes, estas costumbres, empiezan a tener mucho más fuerza al estar al alcance de todos, ¿sí? De todos los pueblos, las personas que habitaban estas ciudades. Como empieza a ser mucho más grande, cada vez empieza a expandirse más, estas ciudades empiezan a necesitar sí o sí una administración y gobiernos. Ya la parte esta de la teocracia, de la teología, empieza a tener un poco mucho más fuerza y era más necesario. Al desarrollar las ciudades, empieza a formar parte la idea del imperio, que es el ir agrandando, expandiéndose, ir conquistando, y empieza a haber muchas peleas con las otras ciudades o imperios que se iban formando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Está bien, José. Gracias, Fernando. En la Edad Media hay un acontecimiento muy importante en cuanto a esta administración de la Edad Antigua, que es la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano se fragmenta todo lo que se había creado como imperios, ¿sí? Empieza a aparecer los reinados, pero como los reyes era una sola persona, no podía tener el control de todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Empieza a dividir su reino en feudos, a los señores feudales, a los señores que estaban más enriquecidos, a los que tenían, empieza a darles títulos, ¿sí? Entonces, se fragmenta el imperio, aparecen los reyes y los feudos. ¿Qué tenían los feudos? Si bien el rey era quien disponía de las leyes y de los derechos de las personas, los feudos podían acatar o no, o directamente ignorar las leyes, ¿sí? Del rey. Cada feudo era como
un imperio aparte, ¿sí? No sé si me voy explicando. Cada señor feudal hacía lo que quería en su reinado, en su parte de la tierra. En las cruzadas empieza la monarquía absoluta o el absolutismo. El rey, al ver de que su reinado estaba siendo fragmentado, iba perdiendo poder. Entonces, los reyes empiezan a tener un poder absoluto y quieren abarcar de nuevo el poder en ellos. Esto da lugar a la Edad Moderna, que el poder quiere seguir teniendo el rey. Sí, recordemos de que seguía la teocracia, que el rey era elegido por un poder divino. Entonces estaba Dios, los reyes, y todas las leyes estaban por debajo. Entonces todas las leyes que los reyes dictaban era aceptada y no eran cuestionadas por la población, ¿sí? Esto empieza a tener por la parte de los burgueses, que eran las personas que muy acaudaladas, empieza a cuestionarse esto. ¿Por qué solamente el rey y la gente que él quiere puede tener derechos? Los burgueses empiezan a tener esta mentalidad o estas ideas y empiezan a exigir más derechos, ¿sí? Nosotros también tenemos los derechos de esto, somos personas, vivimos en este lugar y tenemos estos derechos. Esto da lugar a la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa nace el Estado liberal, que es una oposición al absolutismo, ¿sí? A la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta, todo el poder estaba centrado en el rey y no había división de poderes, y solamente el rey gobernaba. Algunos historiadores dicen de que esta revolución, lo que llevó a la Revolución Francesa, comenzó también con el absolutismo. Justamente, perdón, ahí me equivoqué. Comenzó con el absolutismo cuando cierto grupo de personas empezaban a tener estas ideas de exigir más en el sitio donde estaban viviendo, ¿sí? Uno de los referentes es Jean-Luc, quien cuestiona las tradiciones de las ciudades y de los gobiernos, ¿sí? Esto del por qué todo el poder tiene que estar solamente en una persona, por qué solamente él puede decidir, puede saber, puede decir qué hacer o qué no hacer. Entonces, esta revolución llevó a una división de poderes. Generalmente era la división de los tres poderes, pero también era la división de la Iglesia y el Estado. Recordemos de que el rey siempre estuvo también muy apoyado por la Iglesia Católica, ¿sí? La división de los tres poderes, la protección de la propiedad privada también fue una de las cosas que exigía este grupo de burgueses. La libertad de creencias, pensamientos y expresiones. El individualismo. El individualismo decía de que yo como persona o como miembro de esta sociedad puedo tener la posibilidad de elegir entre lo que es el bien común o el bien individual, ¿sí? El Estado no tiene por qué obligarme a mí a elegir un bien colectivo. El Estado de Derecho, que quería asegurar de que todas las personas, ya sean gobernantes o gobernados, estén regidos por las mismas leyes y de la misma forma. Y el liberalismo económico. El liberalismo económico pedía de que el Estado esté muy al margen de las acciones económicas o de los negocios que puedan llegar a tener las partes privadas, ¿sí? Todo esto es un poco de reseña para lo que hoy es el Estado de Derecho Social.
El Estado de Derecho Social nace en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien todo fue un cúmulo de cosas que se fueron sumando, luego de la Segunda Guerra Mundial se dijo, bueno, vamos a ver lo que tenemos hasta acá y vamos a mejorar. Entonces es de donde sale el derecho social, el Estado de Derecho Social. Bien, tiene como funciones está regido por leyes. Estas leyes tienen que estar avaladas y tienen que ser veladas por el Estado, que tiene una constitución. El Estado es el que asegura la igualdad ante los derechos de todos los miembros y las leyes son basadas en los derechos humanos. También el Estado de Derecho Social tiene que asegurar los derechos sociales de cada uno de sus individuos. Estos derechos, algunos son la salud, la educación, el trabajo, seguridad y bienestar social, entre otros, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo estamos? Bien, bien. Para mí está claro. ¿Alguna duda? Vamos bien, José. ¿Alguna duda Vamos o bien. algo? La verdad que para mí hasta Bien, ahora bien. excelente, porque el año pasado no me acuerdo que hayas hablado desde la historia, cómo fue evolucionando el tema Por eso esta vez le quise dar un poquito de la administración y gobierno, así que muy interesante. Claro, porque creo que era Amada la que decía siempre que para saber dónde estamos parados tenemos que conocer un poquito de la historia, y creo de que es verdad, ¿no? Tenemos que hacer un... Bien, entonces, hasta acá, en lo que es un poquito de historia, estamos, perfecto. Estos derechos... a lo que hoy tenemos fueron sumándose muchísimos por unos acontecimientos u otros, y fueron evolucionando, fueron creando otros, ¿sí? Y estos derechos, para tenerlos, generalmente necesitamos pertenecer a un determinado lugar, ¿sí? Esto lo que nos da pie o nos permite acceder a determinados derechos en determinados lugares es una ciudadanía. Antes de ser ciudadanos en un determinado lugar, en un determinado país, en un determinado estado, somos ciudadanos del mundo. Y como ciudadanos del mundo nosotros tenemos derechos por el solo hecho de ser humanos. Esos son los derechos humanos, que en el mundo contemporáneo nacieron en 1789, que fue con todo esto, con todo lo que pedían los burgueses, ¿no? Con el hecho del individualismo, la división de poderes, todas estas cosas... la protección de la propiedad privada, todas estas cosas fue gracias a la Revolución Francesa. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de colonización fueron llevando a muchos otros más derechos. Constituyen un tipo de derecho cuya particularidad radica en aquello que tienen de correlativo. Bien, sabemos que esta correlatividad a un derecho siempre viene implícito con algo. Siempre decimos que para pedir un derecho siempre tenemos otra cosa. Un derecho siempre tiene que... ¿Alguien me ayuda? ¿Deber? Ajá, por ahí vamos. Una obligación. Obligación. Gracias, Iván. Muy bien, Fernando. Entonces, pero para los derechos humanos
esta obligación no está inserta para nosotros como individuo, ¿sí? Esta obligación la tiene el Estado. Es el Estado que tiene que fomentar o tiene que velar porque estos derechos humanos sean respetados. Se trata de derechos cuya obligación correlativa no es obligación de quien tiene el derecho, sino de un tercero, el Estado. Por ende, no puede perderse. Más aún, aunque el Estado no reconozca tales derechos, este derecho existe igualmente para todo ser humano, pues este lo posee por el hecho de ser humano. Es un juego de palabras bastante interesante, pero no sé si, traté de que sea lo más claro posible, no sé si lo expresé bien. Estos derechos humanos tienen ciertas características, ¿no?, que lo hace únicos. Tienen que ser universales, es decir, que todo individuo que pertenezca al ser humano, a tener la característica de ser humano, tiene el goce de estos derechos. Se están reconocidos como titulares de los mismos a todos los seres humanos, innatos, es decir, que por el solo hecho de nacer, todo ser humano tiene estos derechos. Tiene validez jurídica y moral. Esto quiere decir de que tiene una superioridad en cuanto a todos los demás derechos. Y que el Estado no los puede negar, porque son abstractos. No existen casos particulares, concretos, que puedan mostrarse para demostrar la invalidez de los derechos humanos. Es decir, que el Estado no nos puede venir a negar ninguno de estos derechos. Son fundamentales y absolutos en cuanto a su objeto. Debido a que son irrenunciables, ningún ser humano puede renunciar a ellos y ningún Estado puede renunciar a su cumplimiento. Inalienables, no son derechos que se le pueda dar a los demás, porque no pertenece a las personas en su singularidad, sino en tanto es un ser humano en general. Imprescriptibles, no se pierde por ninguna razón, e indivisibles, no pueden suprimirse uno solo de los derechos humanos sin que la validez del conjunto se pierda. Hasta acá, ¿cómo estamos? Bien, ¿estamos o no estamos? Todo bien, todo bien. Sí, estamos. Estamos, José. Estamos. Y acá quise poner lo que es el concepto de ciudadanía, ¿no? Si bien el concepto más rígido podría decirse que es la pertenencia legal de un individuo a un estado o a un país, pero creo de que la ciudadanía tendría que ser un sinónimo tendría que ser el sinónimo de derechos humanos, siendo que una persona debe poder siempre participar de la sociedad en la que vive. Pero los derechos varían de una nación a otra. Siempre están coaccionados por ciertas limitaciones. Estas limitaciones lo dan los determinados países. En nuestro país, por ejemplo, el ciudadano y la ciudadanía, o la ciudadana, tiene derecho a ejercer su voto para elegir el gobierno que dirige su país. Pero la ciudadanía en el territorio español, por ejemplo, solo da acceso a una atención sanitaria pública. Es decir, de que yo, argentino, me voy, hago la ciudadanía en España, yo lo único que voy a tener es el acceso al sistema de salud pública, nada más. No voy a poder ejercer un voto o pedir o protestar por alguna de las leyes. No sé si me expliqué acá. Una pregunta, ¿eso sería para el que quiere hacer una ciudadanía, digamos? Claro. De acuerdo a lo que... Pero al que nace en España, por ejemplo, sí tiene todos los derechos.
Claro, por eso yo dije, por eso el ejemplo fue de que yo, argentino, voy a España y obtengo la ciudadanía. Para lo único que me va a acceder esto es a estar tener un trabajo estable, poder trabajar en blanco, poder moverme libremente, pero no voy a poder tener el derecho a votar, por ejemplo. O tener propiedad o algo así, un terreno no va a poder. Son cosas que rige, que está regida por las leyes de los países. Ah, ok, ok. Pero cada país tiene por ahí sus propias leyes, ¿o no? Porque acá en Argentina viene otra persona de otro país, hace Exacto, su es lo que pensé. ciudadanía y puede votar y tiene todo. Argentina es un caso particular, Adolfo, con Argentina. O sea, la excepción a la regla está. O sea, Claro. depende de las leyes de cada país también. Claro, por eso, siempre estos derechos, si bien el Estado tiene que avalar lo que sean los derechos humanos, los derechos individuales se da más que nada por el Estado mismo, por el país o por las leyes que ellos tienen. Tenemos diferentes tipos de derechos y conjuntos de derechos. Los derechos civiles y políticos. En 1976 se dictó el Pacto Internacional de estos derechos, de los derechos civiles y políticos, para proteger las libertades individuales y garantizar que cualquier ciudadano pueda participar en la vida social y política, en condición de igualdad y sin discriminación. Esto es algo muy utópico todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, toda persona mayor a 16 años puede elegir un presidente hoy día, ¿sí? Siempre y cuando esté habilitado, siempre y cuando esto tiene ciertas condiciones. Pero en Estados Unidos las condiciones son mucho más rígidas. Por ejemplo, la persona no tiene que haber terminado, creo que lo que es el bachillerato, sería la secundaria de acá, ¿no? No tiene que tener algún beneficio estatal, no tiene que tener esto, o sea, son más limitaciones para, por ejemplo, ejercer el voto. Bien, dentro de estos derechos, de los derechos civiles y políticos, tenemos la libertad de movimiento, que es movernos libremente en todo el territorio nacional. Igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Creo que esto no sé si lo han visto las series o las películas estas de policías, que cuando le leen sus derechos los policías a la persona que está siendo arrestada, le dice tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga será usado en su contra, bla, 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 bla. Esas son la declaración de los derechos de la persona. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto también, todo este conjunto de derechos se lo debemos a lo que fue la Revolución Francesa. Libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos políticos y elecciones. Protección de los derechos de las minorías. Y prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Generalmente cuando hablamos de derecho hablamos de factores que por ahí se pueden contraponer unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la libertad. ¿Por qué le tenemos que privar de su libertad a una persona que haya cometido un delito, por ejemplo? ¿Sí?
pero resulta ser de que esta persona no cumplió sus obligaciones como ciudadano, ¿sí? Entonces, al no cumplir sus obligaciones, se le reduce el derecho, se les quita el derecho. Los derechos económicos, sociales, están incluidos en la Declaración Universal de 1948, que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo, ¿sí? El derecho a trabajar en las condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico, además de los distintos tipos de derechos humanos. La Convención de Ginebra del 51 establece los derechos de los refugiados y determina una protección internacional especial para aquellas personas que se han visto obligadas a huir. Hoy vemos, por ejemplo, muchas de estas migraciones de los países del Oriente, que generalmente están en guerra, que tienen guerra constantemente, y se lo conoce como refugiados en muchos países. Hay países donde dan asilo a tantas personas refugiadas, hay otros países donde no aceptan refugiados, todo dependiendo de los derechos que cada país tiene, ¿sí? De las leyes que cada país tiene. Todos estos derechos de los cuales estábamos hablando, el Estado es el que tiene que asegurarse de que se cumplan. La pregunta sería, ¿el Estado se asegura de que estos derechos funcionan, que se llevan a cabo? ¿Se cumplen? ¿Qué me dicen? ¿Cómo es la pregunta, José? Sí, era una pregunta, Fernando. ¿Cuál es? ¿El Estado se asegura de eso, me decís? ¿Cómo es? Exacto, de que estos derechos se respeten. Y no, porque no hay una... Bueno, de mi punto de vista no se asegura porque no hay una... ¿Cómo puedo decir? No es que están presentes en todos los lugares, digamos. El Estado no puede estar presente, tampoco hay un ente que regule esos derechos. Bien, muy bien, Gonzalo. Ahora la pregunta sería, pero si uno de los derechos humanos es acceder a la salud, tener un goce máximo de salud, eso es uno de los derechos primordiales de todo ser humano. ¿Qué hace el Estado para darte el derecho a la salud? Te brinda ciertos programas o planes que hace como tratamientos o diferentes programas que ayudan a mejorar la condición de la salud, de la población, de la salud humana. Claro, de que este derecho, uno de los derechos fundamentales, sea respetado. Pero ¿te brinda la atención pública gratuita? Eso estaba por decir, que el simple hecho de que sea pública, tengamos la salud pública, digamos, porque ahí tengo entendido en otros lugares que tienen que pagar para acceder a la salud. Muy bien. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos en el interior de Salta, que es todo árido, que no llegan muchas cosas, ¿no? Que hay carencia de muchas, del sistema de salud en sí. ¿Cómo podría asegurarse el Estado de que esto llegue? Y el tema es, como vos dijiste hace un rato, que están hechas las leyes, están hechas las reglas, y supuestamente hasta la misma Constitución avala y protege a todas las personas por igual. El tema de ahí a que se cumpla, que alguien tenga que controlar eso, sería el gobernante de cada provincia o el intendente de cada población, y de ahí a que eso se
llegue hasta ese punto, ese ya no sé cómo controlar. Exacto. Eso, es muy difícil. Muy bien, Adolfo. Volvemos otra vez a lo que fue la constitución. Y los censos también, porque muchas veces por censo muchas veces figuran que hay tanta tasa de desnutrido, digamos, y en realidad es mentira, hay mucho más, digamos, y eso Claro, también. el conocimiento de la región, del estado. Volviendo otra vez lo que decía Adolfo, otra vez el tema del el feudalismo, ¿no? De que cada uno, cada feudal hacía lo que quería en su territorio, en el territorio del rey, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a esta lejanía de que las leyes, desgraciadamente, no llegan a todos, los derechos no son cumplidos, muchos de los derechos son desestimados, ¿sí? Y no todas las personas pueden gozar de estos derechos por esta inequidad que existe, ¿no? Bien, ahora pasamos, hasta acá todo bien, quedamos... ¿Quedamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos bien, creo. Estamos bien. Perfecto. Mariana me da su dedito. Bien. Esto, fíjense lo que pasa con el tema de Argentina y su extensión, ¿no? Que es un estado muy amplio, muy grande. Lo que era el virreinato del Río de la Plata, cuando empezamos cuando empezamos el camino a ser nación, también era algo muy extenso. Cuando se hizo la guerra de la Triple Frontera, que pasó en esta región, seguíamos siendo más amplios, pero no teníamos leyes que llegue a todo el territorio nacional hoy día. Pero de lo extenso que es, hay algo que tenemos de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste en Argentina, que es las culturas. Por suerte tenemos un país que goza de muchas culturas y que aprendimos a convivir entre todos, y eso está buenísimo. Y por ende va a haber una diversidad cultural, ¿sí? Bien, en el principio, la cultura significa cultivo, el cultivar la tierra, siempre se relacionaba con la agricultura, con el cultivar esto de las plantas, del trigo, ¿sí? Hasta que Cicerón utiliza la metáfora de cultura anime, que es decir, cultivo del alma, que nos aproxima un tanto a lo que hoy día es el significado de que se toma lo que es cultura, ¿no? En el 71 se acuñó esta palabra para darle un significado etnográfico que complejizó a esta palabra e incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto sea miembro de una sociedad. ¿Sí? Volvemos otra vez esto de la pertenencia del Estado como seres, del Estado y del mundo como seres humanos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a otros países de viaje y conocemos su cultura, también formamos parte, en ese tiempo formamos parte de lo que es el país, lo que son las creencias, de lo que son las costumbres, conocemos, convivimos y vamos aprendiendo de las demás personas, de los demás individuos. Creo que ustedes no sé si tuvieron intercambios estudiantes de intercambio, y
y ustedes se dieron la oportunidad de conocer a otras personas, con otras creencias, con otra lengua, ¿sí? Con otros significados. Todo esto es una interculturalidad que enorgullece y que agrandece a las personas. Pero para ustedes, ¿qué es la cultura? ¿La cultura se puede tocar? Y de mi punto de vista, las culturas son hábitos, costumbres que nos enseñan ya de la familia, que vienen ya desde tiempos inmemorables, así por decirlo, de nuestros antepasados. Ideas, tradiciones, no se puede Exactamente. tomar. Bien. Acá hay algunos de los algunos antropólogos dicen que justamente la cultura es solamente esto, lo que uno tiene en la cabeza. Las creencias, las costumbres, lo que uno hace, todas estas cositas que uno tiene en la cabeza, dice algunos antropólogos, que es la cultura, nada más. Otros antropólogos dicen de que cultura también es todo lo que rodea al individuo y que conoce, que lo hace suyo. Vamos a dar un ejemplo de cultura. Podría ser la vestimenta o no. El mate. El mate es algo muy cultural. Otra. Entonces, ¿es cultura o no es cultura? ¿Qué postura tienen? ¿Qué dicen ustedes? Las cosas materiales, ¿es cultural o no es cultural? Sí, también. Yo creería que sí. La vestimenta del gaucho, ¿dónde más lo vemos? Los suecos de madera, esto de los irlandeses, no son los irlandeses, son los que tienen suecos de madera. ¿Cómo se llama? Finlandeses creo que son. Eso es cultura de ellos, los molinos. La vestimenta del pueblo gitano, dice María Maidana, muy bien. El folclore. Esos bailes. ¿Cómo? El folclore. La música. Su expresión, la expresión por la música. La música se puede tocar. ¿Es cultura eso o no es cultura? Sí, es cultura. Es cultura, perfecto. Entonces, todas estas cositas. Los mismos instrumentos también de música. Instrumentos. Hay algunos que tenemos acá que en otros países no hay, digamos, son distintos. Exacto. Muy bien, entonces todas estas cositas que van sumando, que van haciendo, que van marcando o determinando ciertos parámetros de las personas o de los individuos, es algo cultural, ¿sí? Y esto va haciendo a la persona. Esto va haciendo a la persona y va dando las oportunidades de conocer otras culturas, otras formas de pensar, de agrandar nuestro pensamiento, ¿sí? Y esto hablamos de la interculturalidad, ¿sí? Toda cultura básicamente es pluricultural. Es decir, se ha ido formando y se seguirá formando, se siguen modificando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Recordemos que, por ejemplo, en nuestra región teníamos aborígenes, teníamos esclavos que se escaparon, gauchos, y todas estas personas, todos estos individuos fueron agregando un poco de lo que sabían y lo que tenían en el alma. Luego vinieron los extranjeros, ¿cómo se llaman? Inmigrantes,
de España, Italia, Alemania, trajeron sus costumbres, sus creencias, y hoy día tenemos una Argentina que está repleta de culturas, ¿sí? Evidentemente los intercambios culturales no tendrán para los grupos de personas las mismas características y efectos. Sin embargo, es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la hibridación cultural que no evoluciona, sino es a través del contacto con otras culturas. En la actualidad se apuesta por la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción que supone una relación respetuosa entre culturas, mientras que el concepto de pluricultural sirve para caracterizar una situación. La interculturalidad describe una relación entre culturas. Nosotros, por ejemplo, desde la parte de enfermería, tenemos a una referente en lo que es la transculturalidad, que es Madeline Leninger, y decía que la enfermería transcultural es un área formal de estudio y trabajo centrado en el cuidado y basado en la cultura, creencias de la salud o la enfermedad, valores o prácticas de las personas para ayudarlas a mantener o recuperar su salud, a hacer frente a sus discapacidades o a su muerte. Traigo como referente a Madeline Leninger porque es una de las pioneras en esto de estudiar y respetar las creencias de las otras personas y generar cuidados teniendo en cuenta estos valores que tenía cada persona. Tratar de llegar a un punto en común en lo que tengo que hacer como profesional y lo que necesitas y lo que crees. Estaría bueno que no solamente sea la enfermería transcultural, sino la salud transcultural. Que hablemos de lo que es la transculturalidad en todos los aspectos de la salud. Bien, y los ejes de Madeline Leninger eran estos cuatro, que era la persona, el entorno, el cuidado y la salud. ¿Sí? Que estaban intrínsecamente relacionados, teniendo como eje central a la persona, ¿sí? Pero sin perder de vista a todo lo que la persona trae consigo desde su perspectiva y desde su noción de persona, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? Yo la verdad que voy a resaltar porque en relación a la clase del año pasado, esta tuvo un enfoque totalmente distinto, como que tuvo un hilo conductor, como para llegar a ver cómo se conformó todo lo que es el Estado, cómo se fueron ordenando todas las diferentes, digamos, entidades, poderes, territorios, porque ya en la prehistoria en la historia, perdón, ya había una forma de organización que eso se fue adaptando a lo largo de la historia. Claro, todos los acontecimientos que van pasando a través de las diferentes edades va sumando a lo que hoy tenemos como el concepto de Estado, ¿no? Exacto. Puede que muchas veces estos temas resulten, o lo que vamos a ir viendo a lo largo de este mes, resulten un poco aburridos para muchos, pero nosotros como personal de salud debemos conocer estas, por lo menos tener los conocimientos básicos como para saber básicamente todo lo que es una organización o eso después cuando uno empieza a